Cordial saludo, estimada profesora. En el día de hoy, mis compañeras y yo vamos a hablar sobre el lóbulo frontal y sus principales áreas y funciones. Las integrantes del grupo son Camila Hernández, Kiara Faisuri Moreno y Fernanda Briceño. ¿Y quién les habla? Samari Murillo. Entonces, antes de entrar como tal a hablar de este lóbulo frontal del cerebro humano, yo les voy a generalizar un poquito de lo que es el lóbulo como tal, antes de entrar a indagar o hacer énfasis en las diferentes áreas. Entonces, este lóbulo es conocido pues, por ser el lóbulo más grande en el encéfalo humano, es decir, en el cerebro humano. En cuanto a su anatomía, este lóbulo se encuentra situado en la parte frontal del cerebro, es decir, que es el lóbulo que está más cercano a nuestro rostro. Así como está proyectando mi compañera, se puede evidenciar lo que acabo de decir. Aparte de esto, está separado del lóbulo parietal por la fisura de Rolando o fisura central y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio o la fisura lateral. Se menciona que este lóbulo es el más grande de todos los lóbulos, ya que prácticamente ocupa 1/3 de la parte cerebral o de la corteza cerebral del ser humano. También es en este lóbulo frontal en donde se ejercen o se involucran como tal las funciones ejecutivas. Las 3 regiones principales en este lóbulo son las regiones dorsolateral, orbital y medial, que son las que se descomponen de la corteza prefrontal. Otra área principal de este lóbulo frontal, es la corteza motora, que se divide en 3. La corteza motora primaria, la corteza motora premotora y la corteza suplementaria. Y por último tenemos el área de Broca. Otro apartado importante en este lóbulo frontal es que a nivel cognitivo-conductual es el encargado como tal de la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y las conductas de las personas. En cuanto a un daño cerebral, en esta parte del cerebro, pues obviamente va a ocasionar la pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar e iniciar acciones. En su momento, pues cosas tan sencillas como cruzar la calle o contestar una pregunta compleja. También, pues dependiendo del grado de lesión o del daño que haya sufrido la persona, puede pues ocasionar pérdida de algunas capacidades o algunas funciones ejecutivas. Así como les digo, pues dependiendo como tal de la lección. Hay un apartado muy importante que nos menciona Luria en 1986, donde él dice desde un punto de vista neuropsicológico que el lóbulo frontal representa un sistema de planeación, regulación y control de los procesos psicológicos. Además de esto, permite la coordinación y selecciona múltiples procesos de las diversas opciones de conducta y estrategias con las que cuenta el humano. Una de esas es la organización de las conductas, las cuales están basadas en motivaciones e intereses pues, hacia una meta determinada, ¿no? Entonces, en esta parte que les acabo de mencionar, pues juega un papel muy importante la motivación. También nos menciona que por medio de esa se puede conseguir los procedimientos o reglas. Y también menciona que participa de forma decisiva en la formación de intenciones y programas, así como en la regulación y verificación de las formas más complejas de la conducta humana. Entonces, ya para entrar como tal en énfasis de una parte fundamental de este lóbulo frontal, entonces tenemos primordialmente la corteza motora, que como pueden mirar ahí en la proyección de mi compañera, la corteza motora como tal vendría englobando la parte que se puede observar en el cerebro de ¡No, tú vas para allá! ¡No! Vamos a pasar para allá. Ay, perdón. Bueno, qué pena la interrupción. Entonces, retomando de nuevo, les mencionaba que sí, que la corteza motora como tal está situada en el lóbulo frontal, delante del surco de Rolando o motora prerolándica, es decir, delante del surco central y por encima del surco lateral. Debido a su ubicación y por lo tanto recibe muchas informaciones
provenientes del área somatosensorial, pues que obviamente es la que se encarga de la recepción y pues de los procesos, que se encuentran justo al otro lado de esta frontera en el lóbulo parietal. Prácticamente es en esta área la corteza motora en donde se llevan a cabo los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. También en esta corteza motora participa el movimiento específico de los músculos estriados de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y por último, y para hacer el cierre como tal de esa corteza motora, en general, puede entenderse que es en esta parte del cerebro donde la información que nosotros recibimos de nuestro entorno, es decir, de nuestro mundo exterior, entra a nuestro cerebro y prácticamente se procese hasta convertirse en acción, es decir, en señales eléctricas destinadas a activar músculos del cuerpo. Entonces ya los dejo con mi compañera Kiara, que es la encargada de hablar como tal de estas subdivisiones que hay en, en la corteza motora. Bueno, buenos días compañeros. A continuación les voy a explicar las tres áreas en que se divide la corteza motora. Como primer área tenemos la corteza motora primaria. Esta está ubicada en la circunvolización de los lóbulos frontales por delante del surco central. Comienza lateralmente en la cisura de Silvio y se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del encéfalo y luego penetra en la cisura longitudinal. En la clasificación de Brodmann, esta sería el área 4. Bueno, el área motora primaria es la encargada de gestionar todas las acciones que tienen que ver con el control de los movimientos voluntarios. Es la responsable de transmitir las órdenes a los músculos para que se tensen o se contraigan y se produzcan la acción. Bueno, una de las principales regiones cerebrales involucradas en esta función es la función motora, por la que se, se dice que los movimientos individuales involuntarios son los que gestionan. Y también se genera gran trabajo, por lo cual recibe numerosas fibras aferentes. La corteza motora primaria no es responsable de los diseños del movimiento del patrón, sino de la estación final para la construcción y la conservación del diseño en la ejecución del movimiento. La estimulación eléctrica del área motora primaria produce movimientos aislados en el lado opuesto del cerebro y contracciona grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. También tenemos el área premotora, que se ubica delante de la corteza primaria. Su función específica en los movimientos orientados en forma sensorial. Las unidades del área premotora se activan en respuesta a estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales. No contiene células de Bex. La estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos similares a los del área motora primaria, pero con mayor intensidad. Su función específica es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultados de la expresión de lo que ha pasado. El área motora suplementaria se ubica por arriba. Bueno, esta área no la podemos observar en la imagen, pero se ubica por arriba y delante del área premotora, principalmente en la cisura longitudinal. La estimulación de esta área da como resultado movimientos de las extremidades contralaterales del cuerpo por un estímulo más fuerte del área motora primaria. Su función está asociada con el área premotora para proporcionar movimientos de actividades de fijación de diferentes segmentos del cuerpo. Posicionales, de la cabeza, los ojos, las manos, los pies, bueno, etcétera. Como fondo para
para el control motor. Se puede decir que si esta área llegara a estar sin funcionamiento, no afectaría en nada del cuerpo, porque su participación es muy básica. A continuación sigue mi compañera Camila. A continuación yo les voy a explicar el área prefrontal. Entonces, esta área prefrontal es un área la cual está principalmente, es conocida por ser la región del cerebro, la cual se vincula pues principalmente más a las funciones ejecutivas, y el cual también se define estos como un conjunto de habilidades y actitudes fundamentalmente cognitivas, el cual a nosotros nos permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas. Entonces, esta corteza prefrontal está totalmente vinculada principalmente en la personalidad del sujeto, el cual nos regula la profundidad de los sentimientos y está relacionada en la determinación de la iniciativa y el juicio de cada individuo. Entonces, esta área prefrontal, desde asociación multimodal o terciaria, ya que es en la cual, pues, como pueden ver ahí, se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. La corteza prefrontal es un área de gran tamaño, ya que es con una gran importancia pues a la hora de explicar el control conductual, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas. También es la parte del cerebro más grande y es la que más tiempo tarda en desarrollarse, ya que pues su desarrollo no termina sino solamente hasta la edad adulta. Para ser más específicamente, su desarrollo termina entre la edad de los 20 y los 25 años. Esta corteza también tiene unas importantes conexiones con grandes regiones cerebrales, como entre esas tenemos pues el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo y el resto de los lóbulos cerebrales. Esta corteza prefrontal tiene una subdivisión en cual se divide en 3 grandes áreas, siendo esas de gran importancia. Como miramos acá en la imagen, está el área órbito dorsolateral, que es la parte moradita. Tenemos la corteza prefrontal medial, y tenemos la órbita frontal, pues que no nos aparece aquí, pero que está ubicada en la parte de los ocular. O sea, esa es la que va más pegada hacia los ojos. Entonces, les voy a hablar de esa primera área de la corteza prefrontal, que es la orbitofrontal. Entonces, esta área es de gran importancia pues en la regulación de la conducta social, en la toma de decisiones y en la inhibición de las conductas. Pues esta área está pues principalmente ubicada en ambos hemisferios cerebrales, en el cual se sitúa pues aproximadamente, como lo había dicho anteriormente, a la altura de las órbitas de los ojos. La importancia que tiene esta área implica una gran cantidad de funciones e incluso pues en el establecimiento de lo que nosotros denominamos la personalidad. Esta área está también altamente conectada con un gran número de regiones. Entre sus múltiples pues destacan todas las que van a parar al sistema límbico, pues especialmente empezando por la amígdala, la insula, la corteza motora, el tálamo, el hipotálamo o el hipocampo, y principalmente también la mayor parte de las áreas sensoriales. Las principales funciones de esta área orbitofrontal es que es fundamental, ya que nos permiten pues la adaptación del ser humano, pues ya sea en su entorno natural y social, y es de la cual nos lleva pues lleva a conllevar las acciones mentales y los planes hacia el futuro. Entre estas más conocidas tenemos pues la regulación de la conducta social, que es la cual nosotros somos capaces de ajustar nuestro actuar y las palabras a las situaciones, también la inhibición a la conducta, que es el cual nosotros somos capaces de no hacer lo primero que se nos pase a la cabeza o de cambiar nuestra conducta. También tenemos la implicación en la personalidad, la gestión emocional y de la agresividad, que es la cual a nosotros nos permite pues, mostrar alerta ante estímulos de amenaza. También tenemos la de análisis de toma de decisiones, que es la cual nos permite pues, a nosotros anticipar la elección de la respuesta que nosotros vamos a llevar a cabo. Y
Y por último, tenemos la motivación y planificación, que es la capacidad la cual nos lleva pues a motivarnos, especialmente a la hora de nosotros tener la iniciativa hacia la conducta o mantenerla. Entonces, ahora les voy a hablar de la segunda subárea, que hace parte de la corteza prefrontal, que como lo pueden ver acá, la corteza dorsolateral es la que está de color moradito, aquí las estoy mostrando. Entonces, esta área es una de las más desarrolladas que tenemos nosotros los seres humanos y es la encargada principalmente de procesar nuestra información cognitiva. También es una de las principales regiones del prefrontal que se vincula más con las funciones ejecutivas. Entonces, esta área nos permite a nosotros planificar, solucionar los problemas y memorizar o formarnos todas las ideas. Detallar que esta área tiene una gran vinculación con la capacidad de autoconciencia. Entonces tenemos unas funciones asociadas, entre estas principales tenemos todas las funciones que hacen parte de la memoria, como es la memoria del trabajo, la memoria espacial, la memoria a corto plazo, la memoria prospectiva y la codificación. También tenemos unas que son las motoras, que es la del control ejecutivo de la conducta. También entre estas tenemos las de lenguaje, que es el procesamiento sintáctico, como la comprensión de metáforas, la fluencia verbal, la categorización, y en las auditivas tenemos finalmente pues, el procesamiento no verbal. Entonces, para finalizar, nuestra última área, que es la área ventromedial, que es la que vemos nosotros aquí, la que está de color azulito, esta que está por acá la estoy mostrando. Esa área es la que participa activamente en todos nuestros procesos de inhibición y es la cual va más vinculada a la percepción y a la expresión de nuestras emociones, así como también es la que lleva la capacidad de motivarnos y la que lleva el control de la inhibición de las respuestas dadas al medio y la capacidad creativa. Entonces, para terminar, también tenemos una patología, el cual nosotros, que tiene esta área prefrontal, entonces esta patología se llama el síndrome disejectivo. Entonces, ¿cuál es esta patología? En la cual a nosotros nos dificulta el control del pensamiento, la identificación entre los procesos cognitivos y motores, también las alteraciones en la capacidad para regular nuestras respuestas emocionales. Siendo estos síntomas aparecen cuando se produce una lesión en el área prefrontal. Entonces, cuando sufrimos una lesión en esta área, que nos permite unas manifestaciones, que pueden ser la pérdida de capacidad para planificar y anticipar, también la dificultad para realizar tareas de modo concentrado, también en esta participa el déficit de atención, también está la incapacidad para establecer categorías, la pérdida de flexibilidad cognitiva, también aplica las alteraciones en la personalidad, los cambios de humor, cambio de las emociones, incremento de la impulsividad. Cuando, digamos, tenemos una lesión en el área dorsolateral, entonces la sintomatología que va a presentar el paciente puede ser como la incapacidad para generar nuevas hipótesis, también la disminución de la fluidez verbal, la pérdida de estrategias para realizar los nuevos aprendizajes, la alteración del recuerdo temporal o de acontecimientos. También participa mucho la dificultad para realizar las actividades motoras o alternantes. Entre la ventromedial tenemos la sintomatología, o sea, reducción de la actividad espontánea, la apatía y la pérdida de la iniciativa, trastornos pseudodepresivos. En la orbitaria finalmente pues tenemos sintomatologías como los cambios de personalidad, tener irritación, volvernos más agresivos, el síndrome anético, en esta también participa la euforia y la hipomanía también participa en esta.
Entonces, estos son como las sintomatologías que puede tener un paciente a tener una lesión en cada subárea del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal. Entonces, eso fue todo. A continuación sigue mi compañera explicándole sobre el área de Broca. Gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar de los límites del lóbulo frontal. Bueno, es importante saber que el lóbulo frontal tiene 4 límites. En el primero se encuentra como tal el límite posterior del surco central. Luego de esto se encuentra el límite del borde superior de los hemisferios cerebrales. En la parte inferior se encuentra el límite anterior del polo frontal y luego de esto se encuentra como tal el límite inferior del surco lateral de Silvio. Aparte de estos límites, es importante también resaltar que tiene 4 circunvoluciones. En la número 1 se encuentra la circunvolución frontal ascendente, que inicia desde la parte de arriba del surco lateral de Silvio. La segunda circunvolución frontal superior se encuentra en el surco frontal superior. Esta inicia desde delante del surco central de Ronaldo. Luego de esta se encuentra la tercera circunvolución frontal media, que abarca la mayor parte del lóbulo frontal. Luego de esta se encuentra como tal la cuarta circunvolución frontal inferior. Cabe resaltar que el lóbulo frontal representa la tercera parte de cada uno de los hemisferios del cerebro. Es como tal el más grande. Bueno, ahora les vengo a hablar del área de Broca. Como podemos observar, en la imagen se encuentra seleccionado en la parte morada. Su ubicación se encuentra como tal en el lóbulo frontal izquierdo, en las proximidades de la corteza motora primaria, en la tercera circunvolución. Obviamente separada del lóbulo temporal, parietal y occipital. Ahí se observa bien cómo está, según el mapa de Brodmann, corresponde a las áreas 44 y 45, casi cerca a las áreas de Wernicke. Bueno, como tal la función del área de Broca, es importante decir que se divide en 2 subáreas. Son fundamentales en esta área de Broca, que es la triangular anterior. Como tal, en este gráfico no se puede señalar bien y ampliar como tal la imagen, entonces voy a corresponder a decir yo misma que esta se limita por arriba del surco frontal inferior, del surco lateral y una rama de la horizontal anterior y la rama ascendente anterior. Esta se encarga de la interpretación de varios modos de los estímulos y de la programación de las conductas, de las conductas verbales. Como tal, la función de esta son la regulación verbal, la morfosintasis. Esta corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y cumplen un rol en los procesamientos verbales. Esto quiere decir que es donde se forman las palabras que nosotros mismos pronunciamos y decimos. Luego de esta primera parte de la subárea se encuentra la segunda, que es la opecular posterior.
Esta está limitada por un surco precentral, por el surco frontal inferior, lateral y la rama ascendente anterior. Cabe resaltar que esta solo ocupa un tipo de estímulo que coordina como tal los órganos del aparato fonatorio para la producción del habla. Bueno, en el área de Broca se selecciona como tal el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada y se eligen como tal los nexos, que son el procesamiento gramatical, donde se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada uno de los sonidos que como tal se componen las palabras de la oración. Es muy importante que en el área de Broca están los cuadros clínicos, que son muy conocidas, que es la fascia de Broca y la apraxia del habla. La irrigación del área de Broca es por la arteria cerebral media que se encuentra, como podemos observar ahí en la figurita, como la circunvalación media de como tal del cerebro. Es importante también señalar eh, que como tal también el área de Broca en ambos hemisferios tiene dos funciones. Está el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje escrito y también la escritura, la expresión escrita y también de la fonología, y también se encuentra el hemisferio derecho, que es de los gestos y la prosadia. Bueno, el área de Broca está involucrada especialmente en la articulación del habla, del lenguaje y asimismo de la escritura. Es su enfoque, digámoslo así, como tal, en la parte cerebral. Bueno, como están observando en nuestros apuntes, límites del lóbulo frontal. El primer el surco central. Bueno, luego de esto podemos denotar por arriba de los surcos laterales de Silvio, donde se inicia la circunvolución frontal ascendente. Luego de esto pasa la circunvalación frontal superior, luego la circunvolución frontal y la circunvolución frontal inferior, que abarca la mayor parte del lóbulo frontal. En la parte inferior se encuentra el surco lateral de Silvio, luego de esto se encuentra el anterior polo frontal del surco frontal inferior. Bueno, estas son nuestras conclusiones con nuestros apuntes. Esperamos que este es de su agrado. Muchas gracias, que pasen un buen día.